Perfecto. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de ventilación mecánica no invasiva. Es un tema sumamente extenso, como todos los temas que venimos tratando. Nos preguntábamos si hacer una charla, un encuentro para cada uno de los grandes temas de ventilación mecánica no invasiva, y nos pareció que se nos iba a hacer muy extenso en este contexto de que lo que queremos es actualizar y aunar criterios. Entonces hoy le vamos a meter mucha pata, en todo lo posible, a una única clase de ventilación mecánica no invasiva, y vamos a ir por un extenso recorrido, breve, muy masticado, en esto que decimos siempre de presentar la evidencia, gráficos y demás. Vamos a tratar de reducir, van a confiar en mí, en lo que les diga durante la charla, y después lo van a poder ver en los trabajos que se los vamos a dar, y van a estar en acceso en la compu del hospital también. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la introducción, obviamente, a la ventilación mecánica en cuanto a definiciones, ventajas, efectos, tipos de interfaces, las ventajas y las desventajas, los equipos de BNI, la selección de los pacientes, que son las dos cosas más importantes dentro de lo que es la charla, humidificación, aerosolterapia, monitoreo de estos pacientes, que es algo que a veces lo tenemos medio dejado de lado, y el Hardcore Score, que nos va a dar una mano enorme a la hora de tomar decisiones, y por supuesto las conclusiones. ¿Sí? Vamos a hablar sobre las ventajas y los efectos. Primero vamos a hablar de la definición. La BNI, aguárdenme un segundito, ¿ustedes ven ahí bien mi pantalla? Perfecto. La BNI es una técnica de soporte ventilatorio destinada a mejorar la ventilación alveolar y disminuir el trabajo respiratorio, ¿sí? Sin requerimientos de una vía aérea artificial. Esto es lo positivo de la BNI. A ver, déjenme un cachito que no me deja. Acá, bien. Ay, se me bloqueó y no me deja. Ahí va. Es la aplicación de ventilación con presión positiva a través de una interfaz bucal, oronasal, facial o helmet, sin la necesidad de utilizar un tubo endotraqueal o una traqueostomía, es decir, sin emplear la vía aérea artificial, que es lo más importante y lo más positivo que tiene, obviamente, dentro de sus virtudes, la ventilación mecánica no invasiva. En base a esta situación de no utilizar una vía aérea artificial, va a disminuir el riesgo de infecciones en el hospital, va a tener menor estadía en terapia intensiva, lo que va a conllevar una menor mortalidad, ¿sí? Evita el uso de sedación profunda y relajantes musculares, conserva la fonación, los reflejos deglutorios y la defensa de la vía aérea, como sería la tos, no induce lesiones en la vía aérea, lo cual es maravilloso en lo que estamos viendo últimamente que nos vienen pasando con las vías aéreas, y tanto el inicio, o sea, colocar la BNI y retirar la BNI es mucho más flexible que colocar la ventilación mecánica en un paciente con una vía aérea artificial, ¿sí? Ya sea un tubo endotraqueal o una traqueostomía. Dentro de lo que serían los efectos de la BNI, vamos a encontrar que disminuye el trabajo respiratorio, favorece el reposo de los músculos respiratorios, mejora la ventilación alveolar, gran punto súper importante y una de las grandes diferencias probablemente con el CPAP, que ahora lo vamos a ver, respecto del B-Level y el CPAP, aumenta la capacidad residual funcional y disminuye la hiperinsuflación dinámica. Tengo como enlentecido, ahí está. Bien. ¿Qué indicaciones tenemos para la BNI? Bueno, mejorar el intercambio gaseoso, ¿sí? Buscar una PCO2 más una PCO2 normal, digamos. Entonces, ¿en quiénes lo voy a usar? Ah, perdón, voy a admitir a Flor. Ahí va. Lo voy a utilizar en aquellos pacientes que tengan una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Es ideal para pacientes que están entre 7,25 y 7,35 de pH, o para una PAFI mayor a 200 milímetros de mercurio. De todas maneras, todas estas indicaciones para emplear BNI no son un compartimiento estanco, digamos. No son estrictas. Lo que va a conllevar cada indicación de BNI es un seguimiento más cercano o más holgado, más alejado del paciente. Si bien todo el tiempo tenemos que supervisarlo y monitorearlo, ciertas patologías o ciertos pacientes van a requerir un seguimiento muy cercano, muy próximo, para no retrasar la intubación orotraqueal. ¿Qué criterios van a tener para incluir a los pacientes? Que el paciente esté cursando con una disnea moderada a severa, ¿sí? Una frecuencia respiratoria mayor a 24 respiraciones por minuto, que nosotros notemos desde la clínica un uso de la musculatura respiratoria accesoria o un movimiento paradójico de la pared abdominal. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto es algo que en la guardia nos pasa mucho, por ahí a los kines cuando vamos, es que nos dicen, ¿no me pones la BNI? Sí, espera, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno. De esto se trata, tener ciertos criterios para implementar la BNI,
y que todos son importantes. Parecen una cosa muy simple y muy obvia, pero en la práctica a veces se complica, sobre todo cuando uno la quiere aplicar en áreas que no son las áreas cerradas como la UTI o la UTI. Lo primero que hay que hacer es determinar que el paciente sea un buen candidato, ¿sí? Por ejemplo, un EPOC hipercápnico, gran paciente. Explicar la terapéutica para tranquilizarlo al paciente, no ir y de una colocarle la máscara. Seleccionar la interfaz correcta y mantenerla primero cuando yo voy a iniciar sin las sujeciones, después colocarlas y ajustarlas. ¿Qué nos va a pasar acá? Que no tenemos una amplia disponibilidad, si bien ahora tenemos más, no tenemos tanta variedad de interfaces nosotros en el hospital. Tenemos las horas nasales, la total face, y los tamaños son un poco limitados también, porque nos ha pasado que en general, incluso las XL, no sé si les pasa a ustedes, nos quedan cortas o chicas para el rostro de los pacientes. Y eso lo que genera es una mala adaptación, fugas, falla de la BNI. ¿Qué otra cosa vamos a hacer cuando vamos a implementar la BNI? Es silenciar las alarmas, ¿sí? Porque es muy molesto el sonido de la alarma sonando permanentemente y al paciente obviamente esto le da mucho malestar, mucho disconfort, y a nosotros y al equipo también nos pone nerviosos. En general vamos a iniciar con bajas presiones, después vamos a charlar en quiénes le vamos a poner presiones más elevadas, y vamos a programar una presión de soporte o una IPAP que le dé confort al paciente, que le saque esa sed de aire, esa disnea, esa necesidad de ventilar con una ayuda. Vamos a titularla FIO y vamos a buscar que nuestra saturación sea mayor a 90. Después vamos a buscar un objetivo de saturación, pero en principio, ni bien lo colocamos, una saturación mayor a 90. Y vamos a evitar tener presiones inspiratorias altas, ¿sí? Con presiones mayores a 20 centímetros de agua. Y lo que vamos a valorar es la necesidad de PIP o EPAP, ¿sí? Para disminuir el esfuerzo del trigger y mejorar la saturación. ¿Qué contraindicaciones tiene un paro cardiorrespiratorio? Algunas parecen muy obvias, pero no lo son. Trauma o cirugía maxilofacial, ¿sí? Quemados tampoco, porque si tienen la cara quemada no le puedo apoyar una máscara de BNI. Arritmias, ¿sí? Que amenazan obviamente con la vida. Excesiva cantidad de secreciones, un riesgo de aspiración elevado. Estas más tienen que ver muy tendientes a el Glasgow del paciente, ¿sí? Que sea un paciente que esté despierto. Es una de las indicaciones más importantes. Que haya tenido una cirugía reciente del tracto digestivo, se discute bastante, tiene que hablarse con el cirujano para ver cuán firme quedó la sutura. Si la sutura quedó firme no habría contraindicaciones. El problema es cuando ese tejido es muy lábil o la cirugía no quedó tan bien. Un poco de presión en la vía y en el tracto digestivo, sobre todo en el esófago, va a generar la dehiscencia de esa sutura. Entonces hay que hablar con el cirujano antes de colocarlo. Un sangrado gastrointestinal activo, la depresión del sensorio, por supuesto, un paciente que está tan agitado que ya no colabora, que está agresivo, que no puede tolerarlo, o una hipoxemia refractaria. La hipoxemia refractaria la vamos a considerar con una PAFI menor a 100, menor o igual a 100, en un paciente que intentando ventilarlo a 4 mililitros kilo, no puede sostener ni la saturación ni una plató menor a 30 centímetros de agua, ¿sí? Pero eso ya tendremos que haber iniciado, igual dudo que a alguno de nosotros se nos ocurra poner una hipoxemia refractaria, una BNI como inicio, ¿sí? Es un paciente que inminentemente está necesitando la intubación, y eso no habría que demorarlo. ¿Qué cosas van a condicionar la eficacia de la BNI? Bueno, por un lado las interfaces, esto que les contaba antes. Si una interfaz, si una máscara de BNI no es la adecuada para ese paciente o tiene demasiadas fugas, va a hacer que la intolerancia al dispositivo, el mal seteo, las asincronías, hagan fracasar la terapéutica. Vamos a utilizar dispositivos para aplicar con BNI, diferentes, y la selección de los parámetros ventilatorios. Todos los elementos lo que buscan es minimizar la fuga, pero son inevitables las fugas, así que hay que disminuirlas a la mayor posibilidad que tengamos. Bien, ¿qué factores están asociados al éxito de la BNI? Que los pacientes sean jóvenes. Muchos artículos hablan de menores de 40. Nos matan a los de 43 como yo. Capaces de cooperar. Paciente capaz de coordinar la ventilación con el ventilador, esto que hablábamos antes. Si el paciente está demasiado agitado, es un paciente que no va a poder coordinar, que no va a poder escuchar, que no va a poder relajarse, entre comillas, o dejar que el ventilador lo asista. Una hipercapnia moderada, entre 45 milímetros de mercurio y 92 milímetros de mercurio de PCO2, y una acidemia moderada, entre 7,20, por ejemplo dice el consenso chileno, pero el resto de la literatura habla de un 7,25 o un 7,35, aunque
un acuerdo general en la literatura, es que no existe un pH mínimo en el cual, o un índice menor de pH que nos diga no coloques DNI. Ahora lo vamos a charlar. Pero entre 7,25 y 7,35 sabemos que tiene buena efectividad. Y una mejoría significativa de la frecuencia cardíaca, de la respiratoria, del intercambio gaseoso, dentro de las primeras 2 horas de tratamiento. Esto es lo que dice el consenso chileno, y es como a grandes rasgos lo que uno debería tener en cuenta. Sin embargo, yo les contaba antes que hay patologías que necesitan un seguimiento muy cercano, y de hecho en las primeras 40 minutos nosotros tenemos que ver un cambio en los parámetros que vamos a monitorear. ¿Qué factores son de riesgo para colocar la BNI? Vamos a dividir 2 grupos. Una ira hipoxémica, una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, y una insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. Por un lado, que un paciente tenga un Glasgow menor a 11, ya nos está hablando de que esto puede fallar. Y tengo que estar atento, porque esa falla no debe demorar la intubación orotraqueal. Si yo demoro la intubación, aumenta el riesgo de mortalidad y de alguna manera lo potencia, ¿sí? Lo estoy llevando a un camino con un mal final al paciente. Una tecnea mayor a 35 respiraciones por minuto, un pH menor a 7,25, una pH mayor a 29, una respiración asincrónica, que el paciente no tenga dientes, porque va a generar mucha fuga y disconfort en la colocación de la máscara, ya sea la oronasal, la total face, ¿sí? Excesiva fuga de aire, yo no puedo colocarla adecuadamente a la interfaz, la agitación del paciente, habíamos dicho, las secreciones excesivas, una mala tolerancia, no tolero tanto aire. Les habrá pasado alguna vez que, charlando con el paciente, cuando le colocan BNI, dice, no puedo, mucho aire, ¿sí? La mala adherencia al tratamiento, es un paciente que no puede colaborar en ese momento, y la falta de mejoría, lo que hablábamos recién. O la taquipnea persistente, la hipercapnia persistente, un pH que permanece ácido. Eso para la hipercápnica, para la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica. Mientras que para la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿qué nos va a hacer un factor de riesgo? Que lo hayamos diagnosticado con un distrés, ¿sí? O con una neumonía. No nos vamos a adelantar porque más adelante vamos a charlar que en algunos de los casos podemos empezar con BNI y ver cómo nos va, ¿sí? Pacientes mayores de 40 años, acá la literatura es bastante clara, una hipotensión, ¿sí? Medida con una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una acidosis metabólica, no respiratoria, metabólica, menor a 7,25, una PAFI menor a 200, una PACHE mayor a 34, o una PAFI menor a 175. ¿Sí? Hay una tolerancia un poquito más para la hipoxémica, pero no nos podemos pasar. Bien, si voy muy rápido, me paran, ¿sí? Porque le voy a meter pata, que es un montón, pero quiero que quede medianamente claro lo que estoy explicando. Se denomina interfaz, la máscara, a todo lo que conecta, lo habíamos hablado la vez pasada cuando hablamos de interfaces, al ventilador con el paciente, ¿sí? Una interfaz adecuada, inadecuada puede generar lo que hablábamos recién, un fracaso de la terapéutica. Derivan efectos adversos como la fuga, la falta de aire, la claustrofobia, las lesiones en piel, las ulceraciones en el puente nasal y el fracaso de la técnica, que es lo peor que nos podría pasar. ¿Qué interfaces tenemos o conocemos? No las disponemos todas en el hospital, pero está bueno que las sepamos para otras áreas. La nasal, la oronasal, la bucal, la total face y el casco o helmet. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. La máscara nasal tiene menos espacio muerto, menos riesgo de aspiración. Obviamente si tengo que aspirar secreciones es mucho más fácil, o el paciente las puede expectorar por sí mismo. Tiene menor sensación de claustrofobia, facilita el habla, facilita la colocación, pero para los que tienen un patrón bucal inspiratorio no es adecuada porque tiene mucha fuga por boca. Hay una mayor resistencia al pasaje de aire, ¿sí? Al pasar a través de la nariz, y es menos efectiva en la obstrucción nasal, o cuando hay irritación nasal, o cuando hay rinorrea, o cuando hay sequedad en la boca, o lesión cutánea. Esto lo vemos mucho en los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, sobre todo los domiciliarios que la usan, porque es mucho más cómoda, pero cuando te dicen, no, se me secó la nariz, no pude aguantar la BNI anoche, tenía la nariz seca, o tenía mucha agüita en la nariz, bueno, estas son las cuestiones que vemos a diario con los crónicos, y que es muy importante prestarles atención y tratar de solucionarlo para que sea funcional la terapéutica. La oronasal es una máscara que tiene mejor control de fuga, sobre todo de las bucales, ¿sí? Es más efectivo en los respiradores bucales, por supuesto, y es útil en pacientes confusos. Tiene riesgo de aspiración aumentado respecto de la nasal, estamos haciendo una comparación.
obviamente que dificulta el habla, el comer y la aspiración de secreciones, y hay mayores zonas expuestas a fuga, sobre todo en esto que comentamos, si el paciente no tiene dientes, que nos pasa muy a menudo, o que tiene muy disminuida o afectada la anatomía facial. La bucal nosotros no tenemos esta en el hospital, pero tiene menor interferencia, tiene poco espacio muerto, pero para las insuficiencias respiratorias agudas no es efectiva, ¿sí? Es menos efectiva. Y requiere un cambio de interfaz a la hora del descanso nocturno, ¿sí? Porque tiene mucha fuga nasal, o bastante fuga nasal. Otra que usamos mucho en el hospital, porque es lo que tenemos a disposición, es la Total Face, que lo que tiene es que es confortable, no es molesta para el paciente, no aprieta en el puente nasal, ¿sí? Entonces esto le da bastante comodidad. Es fácil de colocar, la mayoría lo son, y tiene menos lesión cutánea por esto de que la exposición es en los contornos de la cara, debería de ser, aunque no siempre nos pasa. Es útil en pacientes confusos, al igual que el oronasal, y tiene menor riesgo de fugas, ¿sí? El problema acá es que no es lo ideal entregar medicación aerosolizada. Entonces, si yo a un paciente le tengo que hacer aerosolterapia de manera arreglada, esto me lo va a complicar, ¿sí? Porque va a ir a los ojos y puede lesionar, aparte de la dispersión que se crea. Tiene un costo más elevado que las oronasales y requiere mayor presión, ¿sí? Para una ventilación adecuada. Puede generar en algunos pacientes la sensación de claustrofobia. El casco o helmet es fácil de colocar. No sé si lo han visto, bueno, ahora en el contexto del COVID, de la pandemia, se vio bastante, se coloca sobre un aro y ese aro tiene me sale pretal, perdón, mucha mascota. Una sujeción anterior y posterior a modo de chaleco, que eso es lo que le da la sujeción. Es fácil de colocar realmente, lo que pasa que, si bien no genera lesiones cutáneas, genera mucho malestar porque es el aire que está entrando en forma permanente, es lo que el paciente va escuchando, entonces es muy sonora, muy ruidosa, es incómoda desde ese lugar, tiene un elevado riesgo de reinhalación de CO2, tiene peor sincronización porque requiere un raise time más elevado, requiere más presiones para poder asegurar una ventilación, es difícil de medir la ventilación o los parámetros de monitoreo con el helmet, tiene un menor reposo en los músculos respiratorios y no se puede entregar, al igual que la Total Face, medicación aerosolizada. El no se puede, yo lo tengo como latillo, pero no se debe es la palabra correcta, ¿sí? Es la forma correcta de expresarlo. Hay un montón de estudios, yo les contaba cuando iniciábamos la charla, que hay muchos estudios para todo lo que uno quiera en BNI, hace 25 años que se estudia la BNI, y que salieron los primeros artículos al respecto, con lo cual hay de todo lo que se les ocurra. En cuanto a lo que sería la comparación para las interfaces, lo que se encontró que en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, la mayor tasa de éxito, ¿sí? Teniendo en cuenta el evitar la intubación orotraqueal y la sobrevida, se obtuvo con las máscaras orofaciales, ¿sí? Porque tenían mayor tolerancia, los pacientes los llevaban mejor. Recordemos que estamos hablando en general, son pacientes confusos, pacientes con mucha sed de aire, ¿sí? No es un paciente crónico, tiene insuficiencia respiratoria aguda. Si lo comparamos con las Total Face, no había diferencias respecto de las máscaras orofaciales en cuanto a la disnea, que en ambas era efectivo, en el confort que tenían los pacientes, ni en la mejoría de los signos vitales. Con lo cual, no es que no se pueda usar la Total Face, pero en el contexto de que genera más claustrofobia para algunos pacientes, algunos no la resisten, ¿sí? Y en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, la mayor tasa de éxitos, creo que se los había comentado antes, son las máscaras nasales. Los pacientes realmente la prefieren, pero tienen la contra de que si la nariz está irritada, si tienen secreciones o sequedad, dejan de utilizar la BNI, al menos durante el proceso de irritabilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de interfaces, vamos a pensar en una interfaz ideal, como hablamos la vez pasada para lo que sería un filtro o un HME. Si uno pensara en la interfaz ideal, pensaría que tenga poco espacio muerto, que sea transparente, por supuesto, que tenga poco peso, ¿sí? Tanto la interfaz como la conexión, ¿sí? Todo tiene que tener poco peso, porque si no eso tracciona al paciente. Que sea fácil de asegurar, nosotros las que tenemos en general son muy simples de asegurar. Que pueda tener un adecuado sellado, pero con baja presión. Vieron que muchas veces estamos tironeándolo al paciente y se la dejamos como impresa en la cara, que cuando se la retiramos observamos pequeñas lesiones, ¿sí? O úlceras por decúbito, que no sería lo ideal, que es lo que hay que evitar. Entonces, si estas máscaras tienen un sellado con baja presión, son óptimas.
Que sean desechables, no es nuestro caso, o fáciles de limpiar, eso sí tenemos. Por supuesto que todo el material sea hipoalergénico, que sean baratas, para poder tener una mayor disponibilidad en tamaños, ¿sí? Y en formas, a variedad de tamaños, adaptable a las variaciones de la anatomía facial. Vieron que las oronasales, si bien todas cubren nariz y boca, algunas tienen una descarga o un punto de apoyo en la frente, otras no lo tienen. Hay dentro del mismo modelo o el mismo tipo de interfaz oronasal, hay varios modelos que pueden adaptarse a la variación anatómica facial de los pacientes. Si uno tiene una posibilidad de tener varios modelos, es mucho más simple de trabajar. Que sean fáciles de poner y de sacar, que tengan los mecanismos antiasfixias, que van a ser las fugas, que van a ser unos orificios de fuga, ¿sí? Y que sean compatibles con una amplia gama de ventiladores. Digamos que los codos que yo utilizo los puedo utilizar en la mayoría de los ventiladores. Esto suele ocurrir. Rápidamente vamos a hablar de los equipos en BNI. Dos grandes grupos. Después tenemos los intermedios, que yo no se los puse en la imagen, me parecía un poco más confuso, pero tenemos los microprocesados o convencionales, que son los respiradores que tenemos en el OSPI, que tienen un software para BNI, que es lo más importante, porque ese software lo que permite es la compensación de las fugas, aquellos equipos de respiradores, ventiladores, perdón, convencionales que no tienen el software, no calculan bien la fuga y eso hace que falle bastante la terapéutica, ¿sí? Tenemos unos intermedios, como podría ser el Trilogy, ¿sí? Que es un equipo de traslado que se puede usar tanto para BNI como para ventilación invasiva. Y los equipos de flujo continuo o portátiles, que les vamos a hablar como más los domiciliarios, ¿sí? ¿Qué grandes diferencias vamos a tener, o qué gran diferencia vamos a tener, y que tenemos que pensarlo a la hora de trabajar con los pacientes y setearles en la modalidad ventilatoria? Es que en los microprocesados o convencionales, la presión de soporte que nosotros setiemos va a ser igual a la IPAP, ¿sí? Yo le pongo 15, es 15 de presión. Está trabajando con 15 centímetros de agua. Pero cuando yo trabajo en un flujo continuo y yo le seteo una presión de 15, le tengo que restar la EPAP. A mi IPAP le tengo que restar la IPAP para saber cuánto de presión estoy dando, ¿sí? Si yo estoy trabajando entonces con el Synchrony y le seteo una IPAP de 15 y una EPAP de 5, mi presión de soporte, mi presión de trabajo para ese paciente es solo de 10 centímetros de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es importante para poder evaluar y monitorizar al paciente. Bien, los microprocesados, que era lo que hablamos al principio, o convencionales, son los que usamos en la USIM y en la UTI, tienen mucha variedad en los modos ventilatorios, podemos monitorizar absolutamente todo en estos, tiene un amplio sistema de alarmas, tiene un circuito doble, y la FIO va a poderse regular del 21 al 100%, que es algo súper positivo. Y la otra ventaja es que si yo tengo que cambiar al paciente de modalidad y rápidamente llevarlo a una intubación, ya tengo el equipo dispuesto, las ramas, tengo todo el material y no tengo que cambiar de equipo. Entonces eso es una gran ventaja, aunque no deseada, ¿no? Mientras que los ventiladores de flujo continuo son exclusivos para BNI, digamos, yo no puedo transformarlo, o no debo transformarlo a una ventilación mecánica invasiva, con lo cual si tuviera que hacer, frente al fracaso de la terapéutica, un cambio a una vía aérea artificial, es todo un movimiento y un tiempo que estoy perdiendo en el armado del otro dispositivo, ¿sí? Aparte del costo que me genera otra tubuladura y demás elementos. Son de flujo continuo, puedo trabajar con CPAP o BiPAP. Está limitado el número de alarmas y el monitoreo de estos equipos no es tan amplio como el de los ventiladores convencionales. En general tiene un circuito único, ¿sí? Y tiene una válvula expiratoria que no es como la que vemos en los circuitos verdadera, digamos, y sí compensa las fugas y lo hace muy bien. Este es un punto a favor que tienen, que su compensación de fugas es muy buena. ¿Cuál es el problema con los ventiladores portátiles de flujo continuo? Es que al usar una tubuladura única, muchas veces el aire exhalado del paciente permanece en la tubuladura y en la siguiente embolada, ese aire cargado de CO2 vuelve al paciente y se produce la reinhalación de CO2. Si bien la mayoría, todos los equipos tienen una EPAP mínima de 4 a 6 centímetros de agua que impediría el rebreathing, se ve y se ha observado que, dependiendo del paciente, puede ocurrir el rebreathing. Entonces hay que estar atentos a esta cuestión. Y por el otro lado, los puertos de fuga, que son súper importantes, porque al trabajar con una única tubuladura, el equipo no está censando ni el volumen expiratorio que tiene el paciente. Entonces hay que estar atentos de que sea suficiente
y que si hay un exceso de CO2, cuando medimos el estado de gases en sangre arterial, permanece este exceso, tengamos en cuenta que sea adecuada la fuga para ese paciente, ¿sí? O le agregamos un whisper diferente, o le agregamos una fuga en la tubuladura, o le agregamos un anexo que pueda fugar mayor cantidad de aire, de flujo, ¿sí? Para mejorar esa CO2, que muchas veces nos queda poco escaso ese puerto exhalatorio de la máscara o del codo para lo que requiere ese paciente. Entonces, es algo que hay que estar muy atentos cuando usamos los de flujo continuo, sobre todo si nos toca usarlos en pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Si lo usamos para un paciente crónico es mucho más fácil de seguir, pero para las insuficiencias respiratorias agudas, esto tiene que ser un monitoreo estricto. Y la otra cuestión es que el oxígeno suplementario en estos equipos hay que agregárselo, ¿sí? Al equipo. No viene con oxígeno, no viene con una rama que toma el oxígeno de la pared, como lo hace el respirador convencional, sino que va a depender... Ay, me va a terminar la reunión. En 10 minutos, si termina, volvemos a avanzar en la reunión, porque me avisa que en 10 minutitos se va a cortar, así que volvemos con el mismo link, ¿sí? Para aumentar la FIO, tenemos que agregar este oxígeno suplementario, ¿sí? Y dependiendo de dónde vamos a poner ese oxígeno suplementario, va a ser el porcentaje de fracción que va a tener este paciente. Entonces, si está cercano a la máscara, va a tener una mayor fracción de oxígeno inspirado, pero si está por detrás del whisper, por detrás de los orificios de fuga, esto se va a perder. Va a depender mucho del lugar, ¿sí? Entonces, donde colocamos el oxígeno, va a depender del nivel de IPAP y de PAP con el que trabajemos. A mayor IPAP va a tener más pérdida, más dilución de ese oxígeno, entonces vamos a necesitar mayor concentración, y del flujo que le estemos brindando. Un cálculo aproximado en algunos de los equipos es que si yo tengo un flujo entre 10 y 15 litros minuto, para tener un 50% de FIO voy a necesitar entre 10 y 15 litros minuto de flujo para poder tener esa FIO brindada al paciente. Entonces hay que estar atentos a esa cuestión. Si mi paciente sigue hipoxémico, bueno, hay que subir la fracción de oxígeno, ¿sí? Me parece que me va a cortar en cualquier momento, porque no me deja, ahí voy. Punto recontra importante, selección de pacientes. Si se corta, volvemos, no se preocupen. ¿Qué paciente es el característico? Y dijimos que es como la vedette, el EPOC. El EPOC tiene la característica de la limitación del flujo expiratorio, ahora lo vamos a charlar. Tiene además como característica la inflamación de la vía aérea pequeña, y además en general cursa con broncoconstricción. ¿Qué pasa con este paciente? En el estadio crónico, ¿sí?, estable, este paciente cursa con una hiperinsuflación dinámica pulmonar basal, ¿sí? Pero esta hiperinsuflación dinámica que tiene este paciente, cuando se exacerba el EPOC, cuando aparecen estas crisis de una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, empieza a aumentar esta hiperinsuflación dinámica, con lo cual va a empezar a aumentar el trabajo respiratorio, y todo va a devenir en una crisis importante de alteración del intercambio y de la disfunción de la musculatura respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? El paciente tiene una limitación del flujo respiratorio, ¿sí?, en su vida cotidiana, el paciente EPOC. ¿Esto qué le impide? Llegar al volumen de reposo, no le impide llegar al vaciado completo de esos pulmones. Entonces siempre se queda con un resto, un volumen, ¿sí?, dentro del pulmón, el cual vamos a llamar, cuando hablamos de volumen, hiperinsuflación dinámica, y cuando hablemos de presiones, vamos a llamar una PIP intrínseca, ¿sí? Esto que hace que en la siguiente embolada, cuando el paciente quiera volver a tomar aire, tenga que vencer la resistencia que le genera esta PIP intrínseca, ¿sí?, esta hiperinsuflación dinámica, y tenga que hacer más trabajo para volver a tomar un volumen. Esto aumenta su trabajo inspiratorio, fundamentalmente. Cuando hay una exacerbación de este EPOC, cuando hay una crisis de una insuficiencia respiratoria aguda, esto puede llegar a aumentar hasta en el 60%, ser responsable de ese aumento del trabajo inspiratorio. Con lo cual es muy importante esta hiperinsuflación dinámica. Entonces dijimos que tiene una limitación al flujo expiratorio, que necesita más tiempo para sacar ese volumen de aire, como no tiene ese tiempo, siempre retiene este volumen, hay hiperinsuflación dinámica, y esto conlleva un aumento entonces en el trabajo respiratorio. Cuando el paciente está en crisis, en una insuficiencia respiratoria aguda, empieza a tener un patrón más superficial y rápido, ¿sí?, lo que le impide el tiempo de vaciado que tenía, ese tiempo expiratorio, se acorta aún más, y esto provoca que se quede con mayor volumen atrapado, ¿sí?, con este atrapamiento, con esta hiperinsuflación dinámica, y eso va a que el paciente tenga que trabajar aún más
en la siguiente inspiración. Entonces, mayor hiperinsuflación dinámica, mayor trabajo respiratorio, encima en un paciente que ya tiene una desventaja muscular, porque este contexto de costillas horizontalizadas, ¿sí? Un diafragma más plano, en el que el paciente en su estadio estable puede ventilar adecuadamente a 12, 15 respiraciones normalmente. Cuando empieza su insuficiencia respiratoria aguda, no es eficiente estas contracciones musculares y se convierte en un trabajo muscular poco funcional, ¿sí? Se ve afectada la funcionalidad de la musculatura respiratoria. Pero no solo eso, sino que en la crisis empiezan a aparecer las proteasas y el estrés oxidativo que lesionan la fibra muscular. Entonces, no solo tiene una disfunción muscular funcional, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la distancia y la posibilidad de realizar la contracción muscular, sino también con la lesión de la estructura muscular. Eso hace que la disfunción muscular respiratoria del EPOC sea importante y que lo haga caducar fácilmente, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la alteración del intercambio pulmonar, porque con este volumen de espacio muerto tan aumentado se produce esta alteración del BQ. Entonces, ¿con qué van a cursar nuestros pacientes EPOC reagudizados o en insuficiencia respiratoria aguda? Van a cursar con hipercapnia en la mayoría de los casos, o bueno, en los que en la BNI funcionarían muy bien, obviamente con una hiperinsuflación dinámica aumentada, con un trabajo respiratorio aumentado, con hipoxemia por esta alteración del BQ, y una acidosis metabólica importante, respiratoria, perdón, importante, con lo cual son pacientes que son candidatos por excelencia a trabajar con BNI. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agregamos la PIP, la EPAP, lo que sería en la BNI, lo que vamos a hacer es contrarrestar esa PIP intrínseca, ¿sí? Esa presión que quedó en ese pulmón y que necesitamos vencer para la siguiente embolada de aire, para la siguiente inspiración. Eso es lo que hace en este paciente POC, es disminuir el trabajo elástico. Si pensamos en los pacientes POC cuando están en una crisis, en una insuficiencia respiratoria aguda, lo que notamos es que los pacientes, ¿se acuerdan en la curva de presión-volumen? Este paciente, en vez de trabajar en la parte oblicua de la curva, está trabajando en la parte más plana y superior de la curva. Entonces necesita mucha presión de aire para meter un pequeño BT. Lo que hace la PIP es facilitar que esta ventilación no se normalice, pero sí descienda en esta curva y no esté en los niveles más elevados de la curva de presión-volumen. Y por el otro lado, la presión de soporte lo que hace es disminuir, por un lado, el trabajo elástico y también el resistivo. Entonces, descarga los músculos respiratorios, baja el trabajo respiratorio, aumenta el volumen minuto. Ustedes me podrán decir, pero si respiraba rápido ya tenía un volumen minuto aumentado. Tienen razón. Lo que pasa es que va a aumentar el volumen minuto de manera eficiente. Va a aumentar en base al BT y no a la frecuencia respiratoria. El aumentar el volumen, el BT, lo que nos va a dar es que haya y nos asegura una ventilación alveolar más eficiente y a mayor volumen, ¿sí? Entonces va a tener un patrón de rápido y superficial a uno más lento y profundo, con un mayor BT que le permite una ventilación alveolar adecuada y de esa manera mejore la oxigenación, ¿sí? Entonces, ¿debería usarse BNI en insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda? O sea, debido a una exacerbación del EPOC. Yo les contaba antes que sí, que existe evidencia sólida para respaldar el uso de BNI, o de BiPAP, o B-Level, como lo quieran llamar, en un pH entre 7,25 y 7,35, que las respuestas se van a ver entre la primera hora y 4 horas, dependiendo de la literatura, lo que vamos a ver es eso, ¿sí? Que tiene que haber un cambio considerable. Algunos autores hablan de que tiene que haber al menos un 20% en la mejoría, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria de estos pacientes. Lo que va a hacer es disminuir la disnea, la sensación de falta de aire en el paciente, obviamente la necesidad de intubación, y de esa manera también, utilizando BNI para este tipo de pacientes, vamos a disminuir la duración de la estancia hospitalaria, mejorando así la sobrevida. Existe una recomendación fuerte, con una alta certeza de evidencia. De hecho, para estos pacientes, el no colocarles BNI es una mala práctica. O sea, vamos para el otro lado, la otra mirada. Digo, ¿le pongo BNI? No, no. Si no le pones BNI, no estás actuando con la mejor de las prácticas, porque está demostrado hace muchísimos años que la BNI en este tipo de pacientes es una terapéutica asertiva, ¿sí? Va a dar buenos resultados. Espérenme, que se me fue. Acá está. Y recomendamos entonces, en aquellos pacientes que tengan un EPOC reagudizado o una insuficiencia respiratoria aguda en un paciente EPOC, utilizar
La BNI, incluso cuando haya un pH por debajo de 7,25, con una PCO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, siempre y cuando el paciente no tenga una inminente necesidad de intubación, es decir, cuando el paciente no haya deteriorado el Glasgow, por ejemplo, ¿sí? La chance tenemos que tratar de dársela, sobre todo si son pacientes que en esa guardia, que en esa UTI, que en esa UCIN, ya se los conoce y son respondedores a la terapéutica. Pero si no los conociéramos y el paciente se mantiene estable, no requiere inotrópicos y demás, ya puedo iniciar el proceso de DNI. ¿Qué voy a hacer? Estar muy cerca del paciente y obviamente no voy a esperar ni 1 hora ni 4 horas. Voy a estar al lado del paciente y si veo que rápidamente hay una mejoría en la mecánica, en la frecuencia respiratoria, en la sensación de sed de aire, de disnea de este paciente, y hay una mejoría en los gases arteriales, bueno, ok, continúo con la terapéutica. En los 40 primeros minutos uno ya lo puede notar. Si esto no ocurre, rápidamente tengo que pasar a la intubación, porque si no le voy a aumentar la mortalidad. ¿Sí? Hay una fuerte recomendación con una certeza moderada para este tipo de pacientes, y lo que no se recomienda